Buen día. En este momento estaremos hablando sobre la calibración de los métodos instrumentales, el cual será presentado por el equipo 6. Tenemos claves del proyecto, los cuales son 4 subtemas de este mismo tema. El primero será curva de calibración, el segundo será métodos de adición estándar, el tercero patrón externo y el cuarto patrón interno. Como una introducción a este tema, tenemos que la calibración de métodos instrumentales es clave en el análisis químico, ya que nos servirá para medir la señal del instrumento con la concentración real del analito mediante técnicas como curvas de calibración, adición estándar y patrones externos e internos, los cuales nos ayudarán a garantizar la precisión, exactitud y reproducibilidad, de esta manera asegurándonos resultados fiables. ¿Qué entendemos por curva de calibración? A. Gráfico para medir una titulación. B. Gráfico que mide la concentración de una sustancia en una muestra desconocida. C. Gráfico que sirve para medir una muestra aleatoria en una muestra conocida. O D. Gráfico en el cual se compara el blanco con el analito. La respuesta correcta es B. Gráfico que mide la concentración de una sustancia en una muestra desconocida. A todo esto queremos saber a qué se refiere la curva de calibración. Una curva de calibración, o mejor conocida como curva de calibrado, es un gráfico que sirve para medir la concentración de una sustancia, o se hace un analito en una muestra desconocida. Esta se elabora midiendo la respuesta de un instrumento ante varias muestras de concentraciones conocidas. Así se establece una relación de un compuesto en una muestra. A todo esto tenemos un pequeño contexto. Este método se basa en la relación proporcional entre la concentración y una determinada señal analítica. Tenemos que una vez conociendo esta relación, podremos estimar y obtener la concentración mediante una ecuación. Dicha ecuación ya la hemos usado anteriormente, la cual es Y igual a mx más b, donde Y es la respuesta instrumental, M es la pendiente de la curva, o sea, el factor de respuesta, y B es la ordenada al origen. Para entender un poco mejor sobre la curva de calibración tenemos un pequeño ejercicio, donde se tiene una curva de calibración cuya ecuación es Y igual a 500x más 10. Posteriormente a eso tenemos que Y es la respuesta instrumental, X es la concentración del analito, el cual es medido en miligramos sobre litro. El primer paso que tenemos para poder hacer este ejercicio, tenemos que escribir la ecuación dada, la cual es Y igual a 500x más 10. Como segundo paso tenemos que despejar la concentración de X, ya que X es lo que estamos buscando, donde nos quedará dicha ecuación como X igual a Y menos B sobre M, y sustituimos donde Y menos 10 entre 500. Como tercer paso tenemos que sustituir la respuesta instrumental medida, donde X será igual a 2510 menos 10 sobre 500. El 2510 salió de la respuesta de instrumental medida. Una vez realizando la primera operación, que es una resta, nos quedará como 2500 entre 500 y nos dará un resultado de 5. El resultado es la concentración del analito en la muestra, los cuales son 5 miligramos sobre litro. Siguiente tenemos una pequeña pregunta, la cual es ¿cómo se establece una relación proporcional? A. Estimar y obtener la concentración conocida mediante una ecuación. B. Midiendo el analito. C. Mediante la ecuación de Nernst. O D. Mediante el pesaje del analito que existe en una muestra problema y el blanco. La respuesta correcta es A. Estimar y obtener la concentración conocida mediante una ecuación. Como estudiantes de bioquímica queremos saber para qué sirve una curva de calibración.
Esta curva tiene un amplio abanico de aplicaciones en campos científicos y técnicos, desde laboratorios de investigación hasta procesos industriales en áreas tales como farmacología, biología o ingeniería. Algunas funciones destacadas son la determinación cuantitativa, el cual es un proceso en el cual se conoce la concentración de un analito en la muestra desconocida, donde se comparará la respuesta con los estándares conocidos. Tenemos la validación de métodos analíticos, donde se va a demostrar que un método es adecuado utilizando parámetros que ya hemos hablado antes, que son exactitud, precisión, especificidad, límite de detección y límite de cuantificación. Tenemos también control de calidad, donde se aseguran que los resultados cumplan con criterios de calidad establecidos, los cuales serán medidos mediante una calibración periódica del equipo, análisis internos de controles, entre otros. ¿Has puesto atención hasta este punto de la exposición? En la validación de métodos analíticos, ¿cuál se refiere a la capacidad del método para producir resultados precisos, exactos y reproducibles para una sustancia específica? A. Linealidad. B. Precisión. C. Especificidad. O D. Robustez. La respuesta correcta es C. Especificidad. Como siguiente tema tenemos métodos de adición estándar y hasta aquí llega mi exposición. Métodos de adición estándar. Los métodos de adición estándar en análisis instrumental son técnicas utilizadas para corregir efectos de matriz e interferencias en la medición de analitos de muestras complejas. Son particularmente útiles para analizar muestras complejas en las cuales cabe la posibilidad de que se presenten efectos de matriz. Bueno, con lo visto anteriormente, los métodos de adición estándar se utilizan para corregir efectos de matriz e interferencias en la medición de analitos en muestras complejas. Opción A, verdadero. Opción B, falso. Esto es verdadero. Bueno, ahora veamos los conceptos. Consisten en agregar una cantidad conocida y creciente del analito estándar directamente a la muestra. También se mide la respuesta del incremento de la muestra original y después de cada adición. Por último, se construye una gráfica de señal versus concentración añadida y la intersección con el eje de concentración permite determinar la concentración original de la muestra. Bueno, ahora vemos las ventajas. Una de ellas es que corrige las interferencias que afectan la respuesta instrumental causada por la matriz de la muestra, ya que cada medición sea realizada en la misma matriz. El siguiente de ellas es que incrementa la precisión y exactitud en muestras complicadas, donde la calibración externa puede llegar a fallar. Bueno, con lo visto anteriormente, los métodos de adición estándar incrementan la precisión y exactitud en muestras complejas. En una curva de titulación, opción A, verdadero. Opción B, falso. La opción correcta es la B, es falso. ¿Por qué utilizar el procedimiento de adición estándar? El método de adición estándar, también conocido como adición estándar, mejora la precisión de mediciones de concentración de analito en muestras heterogéneas o complejas, como podemos ver en la imagen de aquí. Con lo visto anteriormente, ¿por qué utilizar el procedimiento de adición estándar? Opción A, mejora la concentración del blanco al añadir el analito en una muestra desconocida para la calibración del instrumento. Opción B, mejora la precisión de mediciones de concentración de analito en muestras heterogéneas o complejas. Número C, evita los errores en la medición de la curva de titulación. Opción D, mejora la precisión de mediciones de concentración en la matriz de muestras turbias.
La opción correcta es la B, ya que dice que mejora la precisión de mediciones de concentración de analito en muestras heterogéneas o complejas. Esto hace que el método de adición estándar sea especialmente útil en aplicaciones donde la composición de la muestra es desconocida o muy variable, como en pruebas farmacéuticas, en la medición de la concentración de un medicamento en el plasma sanguíneo o en la orina, como también en el monitoreo ambiental, en la detección de metales pesados en muestras de agua de ríos o suelos. Por último, en el análisis de seguridad alimentaria, en la identificación de contaminantes en alimentos o bebidas procesados. Bueno, de acuerdo a lo que vimos, los métodos de adición estándar son utilizados en pruebas farmacéuticas para la medición de un medicamento experimental químico. Opción A, verdadero. Opción B, falso. La opción correcta es la B, falso. Métodos de adiciones estándar. Cuando es imposible aislar los efectos de matriz, en el intervalo de respuesta lineal, la señal S es proporcional a la concentración del analito. Donde, como podemos ver, que Cx es la concentración problema y donde Cs es la concentración añadida. Cx se puede obtener de dos formas, a partir de la recta, como en la opción 1 o como en la opción 2, donde podemos ver que Y es la señal y X es la señal de la concentración de analito añadida. Así como menos Cx es la extrapolación a señal 0. Muestra original Cx y los puntos 1, 2 y 3 son las adiciones patrón y esto sería la regresión lineal, como lo podemos ver en la gráfica que tenemos aquí presente. Bueno, ¿cómo se obtiene? La desviación estándar de la concentración se puede obtener calculando primero la desviación estándar en el volumen SB y luego aplicando la relación entre volumen y concentración, como podemos ver en la imagen que aquí se presenta junto con su fórmula. Bueno, como conclusión tenemos que los métodos de adición estándar son útiles para analizar muestras complejas en las cuales cabe la posibilidad de que se presenten efectos en la matriz. Patrón externo. El método del patrón externo es una técnica de calibración utilizada en análisis instrumental, que consiste en preparar disoluciones estándares del analito de interés con concentraciones conocidas, completamente separadas de la muestra problema y usarlas para construir una curva de calibración. La concentración del analito en la muestra se determina comparando su respuesta instrumental con la curva obtenida a partir de los estándares. ¿Qué es el método del patrón externo en análisis instrumental? A. Un método que se usa un estándar añadido directamente a la muestra. B. Un método que utiliza patrones preparados por separado para construir una curva de calibración. C. Un método que elimina los efectos de matriz mediante adiciones sucesivas. D. Un método que siempre da la concentración exacta sin necesidad de un blanco. B. Un método que utiliza patrones preparados por separado para construir una curva de calibración. Fundamento teórico. Todo instrumento analítico mide una señal proporcional a la concentración del analito. La relación entre ambas puede expresarse como sensibilidad igual a pendiente de la recta por concentración del analito más señal producida por el blanco. Esta puede ser ocasionada por un ruido o interferencias mínimas. Al medir la señal de la muestra y ubicarla en la curva de calibración, se obtiene la concentración del analito en la muestra.
Procedimiento. Preparación de estándares externos. En esta se preparan varias soluciones con concentración desconocidas del analito. Proseguimos con la medición de los estándares. Aquí se registra la señal de cada estándar en el instrumento, ya sea absorbancia, intensidad, área del pico, cromatográfico, etc. Seguimos con la construcción de la curva de calibración. Se grafica señal contra concentración y se ajusta una recta mediante mínimos cuadrados. Proseguimos con la medición de la muestra problema. Se registra la señal de la muestra en el mismo instrumento. Proseguimos con la determinación de la concentración desconocida. En esta se interpola la señal en la curva o se aplica la ecuación de la recta. Seguimos y terminamos con corrección con el blanco. La señal real se calcula restando la respuesta del blanco. Suposiciones principales. El método funciona bajo la suposición de que el instrumento responde de la misma forma para la muestra y para los estándares. La matriz de la muestra, ya sea disolvente, reactivos, interferentes, no afecta la señal comparada con la del estándar. Las condiciones experimentales son idénticas para patrones blancos y muestras. ¿Qué papel cumple el blanco en este método? A. Eliminar el analito de la muestra. B. Corregir la señal instrumental para considerar únicamente la respuesta debida al analito. C. Aumentar la pendiente de la curva de calibración. D. Servir como patrón de máxima concentración. B. Corregir la señal instrumental para considerar únicamente la respuesta debido al analito. Posibles fuentes de error. El método no siempre es confiable porque estas suposiciones pueden fallar. Los errores más comunes son efectos de matriz acompañada por la preparación inadecuada de patrones. Encontramos también errores experimentales, errores sistemáticos de calibración y errores aleatorios. Efectos de matriz. La presencia de otras sustancias en la muestra. Encontramos iones, disolventes, compuestos orgánicos, sales, etc. Pueden modificar la señal del analito. Esto provoca que la respuesta del analito en la muestra no sea equivalente a la de los patrones. Preparación inadecuada de patrones. Errores volumétricos o gravimétricos. En este encontramos diferencias químicas en estado de oxidación, complejación, isomerización entre el analito de la muestra y el del estándar. Encontramos degradación, volatización o absorción de los estándares en el contenedor. Contaminación accidental que eleva la concentración real. Errores experimentales. Diferencias en temperatura, presión, composición del blanco o condiciones instrumentales entre la muestra y los estándares. Errores sistemáticos de calibración. Usar muy pocos estándares, una mala estadística. Un mal ajuste de la curva, poca linealidad o rango inadecuado. Errores aleatorios. Son inevitables pero se reducen tomando medidas repetidas. La incertidumbre es menor cerca del centro de la curva de calibración y mayor en los extremos. Ventajas del método. Simplicidad. Es fácil de implementar y comprender. Rapidez. Adecuado para análisis rutinarios. Versatilidad. Puede aplicarse en espectroscopía, cromatografía, electroquímica, etc. Exactitud. Aceptable cuando no existe interferencias de la matriz. Limitaciones. Muy sensible a la matriz de la muestra. Si la composición es diferente a la del estándar, se producen errores. Preparar un blanco ideal, idéntico a la muestra pero sin analito, es difícil o imposible. Depende críticamente de la correcta preparación y conservación de los patrones. Requiere que el instrumento sea lineal en el rango de concentración estudiado. Comparación con otros métodos de calibración. Patrón externo es más simple pero sensible a efectos de matriz. Adición estándar. Corrige efectos de matriz aunque es más laborioso. Patrón interno. Corrige fluctuaciones instrumentales y errores de preparación. Requiere elegir un buen compuesto interno. Aplicaciones típicas. En este encontramos espectrofotometría UV visible, análisis de metales, compuestos orgánicos y colorantes, cromatografía de gases o líquidos, cuantificación de compuestos en mezclas simples, espectrofotometría de emisión y absorción atómica, determinación de concentraciones y iones metálicos, electroquímica. Aquí realizamos la cuantificación de especies mediante voltametría y potenciometría. ¿Cuál de las siguientes es una ventaja del método del patrón externo en análisis instrumental?
A. Elimina completamente los efectos de matriz en cualquier tipo de muestra. B. Es un método sencillo, rápido y ampliamente utilizado en análisis rutinarios. C. Siempre garantiza la máxima exactitud sin importar las condiciones experimentales. D. No requiere preparar ni conservar patrones de referencia. B. Es un método sencillo, rápido y ampliamente utilizado en análisis rutinarios. ¿Qué tal te han parecido todos los temas hasta el momento? Interesantes, ¿verdad? Aún no te desesperes porque aún queda un tema más y nos vamos. En el análisis instrumental es común realizar múltiples inyecciones de la misma muestra para evaluar la reproducibilidad del método. Sin embargo, incluso al analizar la misma muestra, los picos obtenidos en un cromatograma pueden no coincidir exactamente debido a variaciones instrumentales o de preparación. Entonces, ¿cómo aseguramos precisión y exactitud? Con un recurso clave, el patrón interno. En la siguiente imagen se muestra un cromatograma comparativo donde los picos no coinciden en el tiempo de retención, aunque corresponden a los mismos compuestos. Antes de seguir con el tema, te tengo una pregunta. ¿Cuál crees que es el error más común al inyectar en cromatografía? Inciso A, el color de la muestra. Inciso B, el volumen inyectado. O inciso C, el tipo de matraz. Tienes 5 segundos para pensar y responder. Y la respuesta correcta es inciso B. Pero entonces, ¿qué es un patrón interno? Un patrón interno es una sustancia que se añade en cantidad conocida y constante a todas las muestras, blancos y patrones de calibración con el fin de corregir variaciones experimentales que puedan ocurrir durante el proceso analítico. ¿Y esto para qué nos sirve? El patrón interno tiene como función normalizar la señal del analito al compararla con la señal del compuesto de referencia, lo cual aumenta la precisión y exactitud del método. Y si se usa de forma apropiada, se pueden compensar varios tipos de errores, tanto aleatorios como sistemáticos. En base a lo que se ha explicado hasta el momento, entonces el patrón interno se añade, inciso A la muestra únicamente, inciso B, solo al blanco, o inciso C, a la muestra y a los patrones. Tienes 5 segundos para responder. La respuesta correcta es a la muestra y a los patrones. Para asegurarnos de que tenemos un buen patrón interno, este debe cumplir con las siguientes características. No debe estar presente naturalmente en la muestra. Su señal debe ser fácilmente diferenciable de la del analito en el instrumento. Debe ser estable, debe ser compatible con la técnica de detección a emplear, debe tener una estructura similar a la del analito y se puede obtener en su forma pura. Un ejemplo de patrón interno es el litio usado en la determinación de sodio en la sangre mediante espectrometría de llama. En la siguiente imagen, que corresponde a una hoja de cálculo, en la parte superior se muestra la curva de calibración normal de la intensidad de sodio contra su concentración de partes por millón. Aunque se observa que la gráfica es casi lineal, se puede ver un poco de dispersión, más específicamente en esta parte que estoy señalando, mientras que la gráfica inferior muestra la razón entre la intensidad del sodio y la del litio en función de la concentración de sodio en partes por millón, y se puede observar una mejora en la curva de calibración cuando se usa el patrón interno. Como puedes ver, es casi que perfecta, casi lineal. Ya sé, enfado con las preguntas, pero es necesario hacerlas. Sobre el patrón interno en análisis instrumental, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Inciso A, debe estar presente naturalmente en la muestra para compararse con el blanco. Inciso B, su señal debe ser igual a la del analito para facilitar la medición. O inciso C, debe ser químicamente similar al analito pero no estar presente en la muestra y su señal debe poder diferenciarse claramente en el instrumento. La respuesta correcta en 5 segundos. Y
La respuesta es el inciso C. Para llevar un proceso de calibración interno se necesita una solución problema, una solución patrón y un patrón interno. Es fácil de recordar porque ya lo sabes. Para cuantificar usando patrón interno, primero se debe preparar una serie de soluciones patrón con concentraciones crecientes y que abarquen el rango de cuantificación deseado. Después, se debe preparar la muestra problema, que es la muestra desconocida que se quiere analizar. Como tercer paso, se debe añadir la misma cantidad de patrón interno a todas las soluciones, tanto a los estándares como a la muestra problema. Se les agrega una cantidad fija y conocida de una sustancia que servirá como referencia interna. Como cuarto paso, se debe enrasar. Esto garantiza que la concentración relativa entre analito y patrón interno sea precisa. Y como paso final, se debe de analizar. Aquí se llevan las soluciones y la muestra problema al instrumento y el equipo mide la señal del analito y del patrón interno. Para poder cuantificar, primero se construye una tabla a partir de los datos de preparación de las soluciones y de las señales obtenidas. En la tabla de datos se anota la concentración del analito y la del patrón interno de cada matraz, el área obtenida para el analito y para el patrón interno, y el cálculo de cocientes de las concentraciones de analito y patrón interno, y el cociente entre las áreas de analito y áreas de patrón interno. Como segundo paso, se construye una curva de calibrado. Con los datos de los estándares se hace una gráfica. En el eje X se pone la relación de las concentraciones y en el eje Y la relación de áreas. Y aplicando la regresión de mínimos cuadrados se obtiene una línea recta. Esta es nuestra curva de calibración. Como tercer paso se hace una interpolación. Aquí se emplea la curva ya que se tiene la relación de áreas de la muestra problema y se busca qué valor de concentración le corresponde. Esto es la interpolación, encontrar el valor desconocido dentro de la recta a partir de los puntos conocidos. Con el valor que te dio la interpolación, ya se puede calcular la concentración real del analito en la muestra. Esto, sustituyendo el resultado de la relación de concentraciones, se puede encontrar la concentración del analito en el matraz. Y ya sabiendo la concentración en el matraz, se puede calcular el porcentaje de analito en nuestra muestra. Como pregunta final, en el método del patrón interno en análisis instrumental, ¿cuál es el paso correcto para construir la curva de calibración? Inciso A, se añade una cantidad variable del patrón interno a las muestras y estándares y se mide la señal del analito. Inciso B, se calcula la razón entre la señal del analito y la señal del patrón interno y se grafica esta razón contra la concentración del analito para obtener la curva de calibración. O inciso C, se añade patrón interno en lugar de patrón externo en lugar de patrón interno para construir la curva. La respuesta en 5 segundos. Y nuestra respuesta correcta es la B. Muchas gracias por su atención.